Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar a estudiar a Domingo Faustino Sarmiento en un ambiente de tranquilidad. Vamos a repasar entonces a este presidente argentino que nació en la ciudad de San Juan. En 1811 perteneció a una familia muy humilde, un gran autodidacta argentino que se destacó justamente por construir su propio futuro, por ir abriéndose paso. No se quedó en la pobreza inicial de su familia, sino que este hombre siguió adelante. Una de las principales cuestiones que tuvo que afrontar fue su educación. Si bien su madre lo ayudó y su tío también, se puede destacar como una persona que tuvo permanentemente inquietudes. Aquí hay que romper un mito que hay. Cuando era chico, las maestras, inclusive mi mamá, que era directora de una escuela, me decía: Sarmiento nunca faltó al colegio, a la escuela. Sí, nunca faltó porque no había escuela. Él fue uno de los principales promotores de la ley 1420, que se dictaría en 1884, así que cuando Sarmiento era niño, la escuela primaria no existía, o escuela elemental. Lo que existían eran algunos maestros de niños pudientes, y sí existían las grandes universidades, como la de Chuquisaca, como la Universidad de Córdoba, en lo que era nuestro territorio americano. La Universidad de Buenos Aires todavía no estaba, fue en 1821, así que faltaba aún. Pero este hombre se fue abriendo paso desde su natal San Juan, y fue un gran hombre que leyó, investigó, aprendió varios idiomas, hablaba fluidamente el inglés y el francés. Escribió muchos libros, entre ellos el más resonante es el Facundo, que ya hablaremos más adelante. Este hombre se destacó básicamente en la función pública en la República de Chile, donde se le encomendó construir un proyecto para la educación elemental. También se destacó en el estado de Buenos Aires, cuando estaba separado de la Confederación, y se encargó del departamento de escuelas, que hizo una labor extraordinaria. Fue un hombre comprometido políticamente, adversario acérrimo de Rosas. Debió huir de la persecución rosista, de la mazorca, porque lo veía como un hombre de la generación del 37, de la generación romántica, y que escribía profundamente contra Rosas. Era muy hábil con su pluma, era una espada para él su pluma, y tuvo que huir a Chile. Y ahí donde huyó está también la otra famosa anécdota de Sarmiento, cuando dice que escribió en una de las rocas: les idées ont tué, las ideas no se matan. La escribió en francés. En aquel tiempo nadie sabía leer en español, imagínense. ¿Quién iba a leer en francés? Pero así lo cuenta en el Facundo, donde textualmente pone en francés la palabra que había escrito. Pero ¿cómo este hombre llega a presidente de los argentinos? Que es lo que nos toca ver en esta clase. Sarmiento era un outsider, un hombre que nunca perteneció a ningún movimiento ni partido político. Sí tenía su propia ideología, era un hombre de un carácter bastante duro, era muy sagaz y punzante con su lengua. No tenía muchos amigos, tenía muchos admiradores, porque era un hombre que la verdad despertaba pasiones y odios también. ¿Qué pasó? Este hombre, cuando Mitre, en su ocaso presidencial, vuelto ya de la guerra del Paraguay porque su vicepresidente había muerto en la peste de cólera, hacia el año 1868, cuando tocaba la transición democrática de los 6 años que había fijado Alberdi para que el Poder Ejecutivo dejara su poder, Mitre prepara un escenario electoral, como hasta el día de hoy se preparan los escenarios electorales, dando su venia a Rufino Elizalde, su ministro de Relaciones Exteriores, que había sido brillante en la guerra del Paraguay. Si es que se puede decir que la guerra del Paraguay es algo brillante, para mí es algo oscuro de la historia argentina. Pero bueno, lo señaló. Pero comenzaron a surgirle de Elizalde y a la política mitrista liberal varios adversarios. Urquiza,
como el único caudillo federal cuestionado profundamente por sus hermanos federales debido a que había apoyado a Mitre en la guerra del Paraguay y había recogido pingües ganancias. Y también estaba Alsina, del Partido Autonomista Porteño, siempre afianzando ese aspecto, la autonomía, la separación de Buenos Aires, la defensa de los derechos sobre la aduana y el territorio y el puerto de Buenos Aires. Se encontraba también Rawson, un otro outsider, no tenía mucho que ver, y apareció dentro de estos candidatos Domingo Faustino Sarmiento. Apareció como un hombre que lo trajeron las provincias, básicamente San Juan, Córdoba, Mendoza, acercaron a este hombre. Nadie tenía esperanzas en él. Cuando se realiza la elección y se juntan por provincias, que en aquel tiempo se juntaban los electores, es decir, la gente votaba y votaba a una persona que iba a elegir en su nombre. Se llamaban electores. Esos electores se reunían por provincia y votaban al presidente y luego al vicepresidente. Y fue así como el Domingo Faustino Sarmiento obtuvo 79 electores, Urquiza 26, Elizalde 22 y Rawson 3. O sea, el caballo del comisario Mitre terminó tercero. Se retiró de la contienda Alsina. Alsina le dio todo su apoyo a Domingo Faustino Sarmiento. Y solamente las provincias de Santa Fe y Entre Ríos votaron al venido a menos caudillo federal Urquiza. Ahora venía la siguiente cuestión. ¿Quién iba a ser el vicepresidente de Sarmiento? Un hombre bastante personalista. Sarmiento, mientras tanto, la anécdota vale la pena, se encontraba rumbo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Mitre se había dado cuenta que Sarmiento había ganado preponderancia política y era un candidato firme. Por lo tanto, lo que hizo fue nombrarlo ministro plenipotenciario y destinarlo a Estados Unidos, país que admiraba profundamente Sarmiento, y ya hablaremos más adelante. Entonces, ¿qué pasó? Lo tienen que detener y bajarse en Río de Janeiro y volver a Buenos Aires, porque había sido elegido presidente de la nación. Imagínense que hoy pasara algo así, una hecatombe mundial, a nivel nacional, por supuesto, que un presidente se va, no sabe ni siquiera que lo están eligiendo, lo eligen presidente y tiene que volver. Las cuestiones han cambiado, un poquito, no tanto, un poquito. Así que bueno, tenemos ese escenario político y también se elige al vicepresidente, que surge de estas alianzas, y es Alsina, quien es elegido vicepresidente de Sarmiento. Sarmiento vuelve a Buenos Aires y comienza su política. El primer problema grave que tiene es terminar con la guerra del Paraguay, con la cual todavía faltan un par de años más. Pero la Argentina se va a mantener marginal y va a ser el Imperio del Brasil quien vaya a llevarse la gloria de la guerra. El Paraguay va a quedar como un estado títere, donde Brasil va a ser quien va a destinar, quién va a ser el presidente, la cuantiosa deuda que el Paraguay va a contraer con los países de la Triple Alianza. Pero eso es una desgracia que dejaremos para otro momento. Entonces acá tenemos a Alsina, que con 82 votos ha logrado ser vicepresidente de la Nación. Paunero, un general de Mitre, destacado, logró 45, y Ocampo 2 votos. ¿Qué va a hacer ahora Domingo Faustino Sarmiento? Un plan de gobierno. En aquel tiempo existían los planes de gobierno. Hoy, no sé, parece que sí, parece que no. A veces parece que no, pero bueno. Había un plan de gobierno, continuar con el desarrollo y las ideas provenientes del liberalismo, aunque no se podría decir que Mitre era que Sarmiento era del Partido Liberal, era de su propio partido, el partido de Sarmiento. No tenía estructura política, por la cual la cuestión se le iba a hacer muy difícil a Sarmiento. Imagínense hoy un presidente que llega, no es del PRO, no es del radicalismo, no es del peronismo, no es de Unidad Ciudadana, es de él.
un outsider. No tendría apoyo en el Congreso, tendría todas las contras posibles. Bueno, en ese hecho, en ese marco, Sarmiento comienza su tarea presidencial. ¿Cuáles son los objetivos básicamente de Sarmiento? Continuar con la población, poblar la Patagonia, poblar la Argentina, no la Patagonia, la Argentina. Es un elemento, o sea, continúa con la corriente inmigratoria que ya se había iniciado con Mitre y que es promover la llegada de inmigrantes a la Argentina, básicamente inmigrantes que fueran de